Vamos a continuar con los mensajes que llevamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca Hechos capítulo 9, del 36 al 43. Es la conocida escena de la curación, o mejor dicho, de la resurrección de Dorcas. Y es bueno que comprendamos o recordemos un poquito el contexto en el que estábamos. La última vez estuvimos hablando sobre la curación de Eneas, esa señal, ese milagro que hizo Pedro al curar a este paralítico en el nombre de Jesucristo. Dijimos la última vez que en este momento la iglesia cristiana está naciendo, hay un gran crecimiento en la iglesia. Recordad este versículo de Hechos 9, versículo 31, que está justo encima de lo que hemos leído hoy, más o menos antes de la escena de la curación de Eneas, que nos decía: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces es una época de crecimiento de la iglesia. La iglesia está creciendo, Dios está añadiendo a creyentes a su iglesia, a los que son suyos, y esto es importante comprenderlo, porque la pregunta que nos viene a la mente, o que deberíamos considerar, es el porqué de estos milagros que estamos viendo, ¿no? Vimos la curación del paralítico Eneas, hoy vamos a ver la resurrección de Dorcas, pero todo esto tiene un porqué, todo esto tiene un significado. No es simplemente que Dios haya puesto estos textos aquí de manera al azar, ¿no? Y ya está, y tengamos que entender, pues bueno, aquí ocurren milagros y ya está. No, tenemos que entender por qué se dan estos milagros, y como en algunas ocasiones hemos dicho, hemos de entender que no son meramente milagros, más bien son señales. ¿Veis? Es importante entender que son milagros, pero también son señales que nos están apuntando a algo, que nos están anunciando algo, nos quieren hacer ver algo. Y estas señales tenían una función muy importante, y era respaldar el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo, los apóstoles predicaron el Evangelio, pero en la iglesia primitiva, en los primeros meses, los primeros años, ese mensaje iba acompañado de prodigios, de señales. ¿Para qué? Pues para que la gente se diera cuenta de que este mensaje venía de Dios. Esa era la función de los milagros. Es verdad que estos milagros eran para el bien de la gente. La gente era beneficiada a través de estos milagros, ¿no? El paralítico Eneas fue bendecido por Dios, y también Dorcas fue bendecida por Dios. Y aquí vemos también el amor de Dios y su bondad para con estas personas. Sin embargo, nos tenemos que dar cuenta de que el propósito de estos eventos va mucho más allá. Dentro de estos eventos está el amor de Dios y su misericordia, claro que sí, beneficiando a la gente, pero el objetivo global de todo esto es que la gente viera que este mensaje venía de Dios, que estos apóstoles venían de Dios, que este Jesucristo venía de Dios y era Dios, pues en su nombre se hacían estos prodigios, ¿no? Entonces es muy importante comprender esto, que las señales de los hechos de los apóstoles, por encima de todo, tienen el propósito de respaldar el mensaje predicado, para que la gente se diera cuenta de que no era un mensaje cualquiera, que estos siervos
venían de Dios y que era un mensaje de parte de Dios. Qué importante es entender esto. Fijaos también cómo en las dos escenas que estamos viendo, la que vimos de Eneas y la que veremos de Dorcas, se nos dice que la gente creyó cuando vio estas cosas. La fe vino en parte por ver estos eventos. Es algo muy interesante, ¿no? Porque sabemos por la Biblia que la fe viene por el oír. La fe, estrictamente hablando, no viene por el ver, porque necesitamos entender el mensaje para creer, ¿no? Viendo solamente no entendemos el mensaje. Necesitamos oír para comprender el mensaje. Ahora bien, el ver también tiene un papel. Sería innegable decir que, al menos en este contexto, es innegable que Dios utilizó la vista para contribuir a que la gente llegase a creer, porque es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Cuando Eneas, el paralítico, fue curado, dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida, y le vieron, ¿no? Y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea, algo tuvo que ver el ver estos eventos para que se convirtieran. Y no estamos diciendo que la fe no sea por el oír. Estas personas necesitaron oír que Jesucristo es el Salvador, que debían arrepentirse de sus pecados. Necesitaban escuchar eso, porque de otra manera no te puedes convertir si no te arrepientes. Y el arrepentimiento solamente lo entiendes a través del mensaje, ¿no? Pero fijaos que Dorcas también ocurrió lo mismo. Cuando esta mujer fue resucitada, nos dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope. Y fijaos, y muchos creyeron en el Señor. Entonces, nuevamente, vemos cómo Dios utilizó las señales para que la gente creyese. Y repito, esto no quiere decir que la fe no venga por el oír. La fe es por el oír, pero en su voluntad Dios utilizó estas señales para que la gente viera que este mensaje venía de Dios. Entonces, la resurrección de Dorcas es una escena conocida entre los cristianos evangélicos, ¿no? Muchas veces el nombre de Dorcas, ¿a qué se asocia? A las buenas obras, a la ayuda social incluso, ¿no? Se suele vincular el nombre de Dorcas con las buenas obras, porque ella fue una mujer de buenas obras. Y también veremos que ese es un aspecto del cual nosotros deberíamos aprender. Ser ejemplos de buenas obras, pero la historia de Dorcas no es solamente eso, hay muchísimo más que vamos a ver en esta mañana. Lo primero que observamos cuando vemos la historia de Dorcas es que, primero de todo vamos a situarnos un poquito en el territorio. ¿Dónde ocurre esta escena? Pues en Jope. Jope es una población, una ciudad en Israel, y se nos dice que esto sucede en Jope, y después se nos habla de otra población que se llama Lida, que fue donde ocurrió la sanidad, la curación de Eneas con Pedro. La escena de Pedro y Eneas ocurrió en Lida, pero la de Dorcas ocurre en Jope. Sin embargo, sabemos que las dos ciudades no están muy lejos la una de la otra. Están como a 15 kilómetros más o menos. Y el texto además nos enseña que cuando ocurre la muerte de Dorcas, los discípulos mandan a llamar ¿a quién? A Pedro, que se encontraba en Lida, ¿no? La muerte de Dorcas ocurre en Jope, pero en ese momento Pedro estaba en Lida, 15 kilómetros,
y el texto mismo nos dice que lo mandaron a llamar y entonces no tardó mucho en llegar. Digamos que no era demasiado lejos, son dos poblaciones cercanas que, por cierto, siguen existiendo hoy en Israel, aunque los nombres son un poquito diferentes. Entonces, esta es la situación, y una de las cosas que aprendemos, quizá no es lo más importante del pasaje, pero es digno de mención, es que a las personas buenas le pasan cosas malas. Y entendedme con lo de personas buenas, ¿no? Voy a hacer una pregunta con trampa. ¿Dorcas era una persona buena? Digáis lo que digáis, vais a acertar. Así que no tengáis miedo. ¿Sí? Era una persona buena. ¿Cómo decir que es una persona buena si la Biblia dice que no hay ninguno bueno? Bueno, como decía, las dos cosas son correctas, ¿no? En cierto sentido, era una persona buena, porque abundaba en buenas obras. Tabita, que también es su nombre, versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y dice aquí: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces era una mujer especialmente generosa y era buena para con los demás, y en este sentido era buena. Pero bueno, no nos olvidemos de que en otro sentido pues era pecadora, ¿no? Siempre tenemos que tener ese equilibrio. Creo que es importante ese equilibrio. A veces somos muy dados a enfatizar la realidad y la verdad clara de que somos pecadores, pero también tenemos que entender que el mundo, cuando habla de personas buenas, lo que hay en su mente es esto, ¿no? Y eso también es un aspecto que no tenemos que negar, porque dentro de la humanidad, ¿me entendéis? También hay personas que hacen más cosas buenas que otras. Y estoy diciendo esto porque a veces, o sea, hay que tener muy claro que a todas las personas con las que hablamos le hemos de hacer ver que no hay ninguno bueno. Y esto es importante en una sociedad que se cree buena, hacerles ver su pecado, ¿no? Pero tampoco deberían vernos como gente gruñona, que lo único que queremos hacer es machacarles, haciéndoles ver lo malos que son. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que también hay lugar para darse cuenta de que dentro de la maldad humana, que es todos somos malos y todos somos pecadores y todos merecemos el infierno, esa verdad no hay que negociarla, hay que hacerla comprender. Pero también hay que entender a la gente cuando dice, bueno, esta persona es una persona buena. ¿Qué quieren decir con eso? Pues que es especialmente gentil, es especialmente generosa. Y hay diferencias, ¿no? En el mundo en cuanto a eso. Entonces, creo que es bueno que mantengamos esa sabiduría cuando hablemos con la gente. Cuando alguien te diga, bueno, esta persona es muy buena, vale, hay que entender lo que quiere decir, pero tampoco hay que sacarle el mazo y decirle, no digas eso. ¿Me entendéis, no? Porque a veces podemos ser rechazados innecesariamente por falta de comprensión. Hay que decirle, sí, entiendo lo que quieres decir, que esta persona es buena por esto y por esto, lo entiendo, es verdad. Sin embargo, también es verdad de que no hay ninguno que sea bueno. Y eso también hay que explicarlo. Entonces pienso que esto es sano para no ser desequilibrados tampoco, en el sentido de que no veamos la realidad de que existen grados de bondad humana dentro de que el hecho de que todos somos pecadores y que todos merecemos el castigo de Dios.
El caso es que esta mujer, siendo generosa, siendo buena en estos términos, ¿no?, pues murió. Y alguien podría chocarle esto, ¿no? Y a veces nos hacemos esa pregunta: ¿cómo es posible que a la gente que trata de hacer el bien le ocurran desgracias? Pues bien, esto sucede, y hemos de entenderlo, y no deberíamos juzgar a Dios por esto, porque al fin y al cabo todos merecemos morirnos. Entonces creo que debemos humillarnos ante esta realidad. La muerte puede llegar a cualquier persona, sea más generosa o sea menos generosa. Puede llegar a los niños también. A veces cuando alguien muere joven, me acuerdo de a lo mejor algún futbolista que haya muerto joven y sus compañeros ponían un tuit en internet y decían: esto no es justo, no es justo que alguien lleno de vida, con todo por delante, una familia y todo esto, muera. Bueno, pues sí que es justo. No merecemos tener la vida que Dios nos da. Todos estamos sujetos a la muerte, y claro que es triste cuando alguien muere, pero debemos humillarnos y entender que no merecemos nada de parte de Dios, y debemos encajar con humildad las desgracias que nos puedan acontecer. Quizá a alguien de nosotros se nos muera un familiar siendo joven. ¿Qué haremos? ¿Nos vamos a rebelar en contra de Dios diciendo que Él no es justo? No, lo que tenemos que hacer es humillarnos, ser humildes y decir: Señor, es doloroso, no me cuesta entenderlo, pero tú eres soberano y me humillo a ti, porque tú haces y deshaces, no merecemos nada. Esa es la actitud cristiana ante desgracias que nos suceden, ¿no? A veces se escuchan a personas que se rebelan en contra de Dios, pero no deberíamos rebelarnos. Lo que hemos de hacer es humillarnos a la voluntad de Dios, incluso cuando sea difícil de entender. Y aquí vemos a esta mujer. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Sin embargo, dice aquí, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. La gente de bien, como se suele decir, pues también le ocurren cosas malas, y es la realidad de la vida. Algo que también debemos resaltar en esta historia es que cuando muere esta mujer, nos lo dice el versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Vemos aquí a Dorcas, a Tabita, yaciendo, muerta, en su cuerpo ya sin vida. Pero hay algo que debemos destacar, y es la fe de los discípulos. La fe de los discípulos, porque estando los discípulos allí en esa escena, ellos creyeron que Dios podía regresarla a la vida. Creyeron en el poder de Dios. ¿Dónde vemos esto? Pues lo vemos en el versículo 38, porque llamaron a Pedro. Tuvieron fe, ¿no? Dice el versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope. Esto es lo que habíamos dicho antes, que la ciudad de Lida, donde estaba Pedro, a 15 kilómetros, estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, o sea, en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle
no tardes en venir a nosotros. ¿Qué hicieron los discípulos? Sabiendo que Pedro estaba cerca, le enviaron mensajeros para llamarle, diciéndole: ven pronto para que hagas algo con esta mujer. Entonces estos discípulos creían en el poder de Dios, tuvieron fe, ¿no? Porque si no, podrían haber dicho: aquí no hay nada que hacer, está muerta. Está bien que Dios tenga poder a través de Pedro para sanar a un paralítico, eso está bien, pero esta mujer ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Aquí ya es muy difícil, porque hay una diferencia, ¿no?, entre sanar y resucitar. Pero estos varones creyeron en el poder de Dios. Fueron hombres de fe. Estaba difícil la cosa, pero ellos creyeron en que Dios podía obrar. Qué importante es que nosotros seamos gente de fe. ¿Eres tú una persona de fe? ¿Una persona que crea en el poder de Dios? Ha habido hombres, mujeres en la historia especialmente conocidos por ser hombres de fe. Gente que oraba porque creía que Dios podía obrar. ¿Qué nota te pondrías tú en siendo un hombre o una mujer de fe? ¿Un 0? ¿O un 10? ¿O un 5 raspado, como se dice? Yo creo que como cristianos hemos de ser retados, desafiados siempre a ser personas de fe. Porque o si no, podemos vivir vidas contradictorias y no orar, no ser personas de oración, de fe. Hay una cosa que es diferente a la otra. Una cosa es ser personas que oran y otra cosa diferente es ser personas que oran con fe. Porque ¿de qué sirven las oraciones antes de comer, o las oraciones rápidas de la noche, o la oración de mente de la mañana antes de arrancar el coche? Eso no es oraciones de fe. Una oración de fe es cuando todo nuestro ser se vuelca en la oración, creyendo en que Dios puede obrar. Y yo pienso que aunque nuestra postura como iglesia es que los milagros como las resurrecciones que vemos aquí no las vemos hoy en día, es lo que pensamos, ¿no? Aunque Dios podría hacerlo, pero la realidad es que al menos no vemos eso a nuestro alrededor, resurrecciones acreditadas como verdaderas, ¿no? Como iglesia somos muy cautos con eso, pensamos que ese obrar de Dios ha cesado. Yo esto lo digo simplemente no para decir que debáis creer lo mismo que nuestra postura como iglesia cree. Es solamente para que lo entendáis, ¿no? En nuestra iglesia es una iglesia que se llama cesacionista, en el sentido que creemos que el obrar de Dios en cuanto a las señales apostólicas como resurrecciones o sanidades del calibre que se dieron en el Nuevo Testamento, pensamos que actualmente o en la época más moderna de la Iglesia no se han dado con
con la misma intensidad o con la misma claridad, incluso ni siquiera se han dado. Y con esto no queremos quitarle a Dios el poder que tenga, pero es la evidencia, es la realidad. Digo esto porque puede haber otras iglesias con otras posturas, incluso iglesias muy parecidas a la nuestra, que creen que eso se puede dar, pero nosotros somos más cautos en esto, también porque queremos evitar la presión que se puede llegar a ejercer, porque el otro extremo, ¿cuál sería, no? El otro extremo sería que tenemos que ver esto hoy, y si no lo vemos, es que estamos mal. ¿Me entendéis? El otro extremo. Se puede llegar a eso, ¿no? De hecho, hay gente que cree que si no vemos estas manifestaciones es porque no tenemos la suficiente fe. Entonces, no vamos a ir a ese extremo, tampoco deberíamos irnos al otro, pero nuestra postura es bastante conservadora en cuanto a estas manifestaciones. En fin, no tenía previsto mencionar esto, pero dado que estamos en el contexto de las señales y milagros, quise hacer esa aclaración. Dicho esto, creo que lo que sí debemos hacer es orar con fe para que Dios obre en su voluntad. Creo que debemos orar con fe para que Dios obre en su voluntad, y deberíamos ser personas que oren con intensidad y con fe. Y estos discípulos creyeron que Dios podía levantar a esta mujer, y es una fe digna de admirar, ¿no? Es una fe ejemplar. Llamaron a Pedro y le dijeron: ven cuanto antes puedas. Lógicamente con el ánimo de que Pedro pudiera hacer una señal, ser él un instrumento en realidad para que Dios resucitara a esta mujer. Entonces aquí vemos la fe de los discípulos llamando a Pedro. Aprendamos de esa fe en el poder de Dios, en el obrar de Dios. Hemos de orar sabiendo que Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Otra cuestión que yo quería resaltar aquí, que vemos en esta escena de la muerte de Dorcas, es la tristeza de la muerte. La tristeza de la muerte. No podemos esconder el drama de la muerte, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 39 que las mujeres que estaban aquí presenciando la escena estaban llorando, estaban desconsoladas, estaban tristes. Dice el versículo 39: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde estaba Dorcas, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Fue una escena triste. Había amigas de Dorcas que estaban llorando. Dice el texto: y cuando llegó Pedro al lugar, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Estas mujeres estaban conmovidas, estaban tristes, porque perder a alguien a causa de la muerte es doloroso, es triste. No es cualquier cosa presenciar una muerte. No es cualquier cosa. Es algo que nos impacta, que
nos inunda de tristeza, ¿no? Y lo pasamos mal. Y todos hemos de estar preparados para situaciones así. Voy a decir algo que es un poco tonto, pero incluso cuando se nos muere un animal, que hay todo un mundo de diferencia entre un animal y una persona, llegamos a experimentar un cierto grado de lo impactante que es perder algo querido. De verdad que nuestro cuerpo se descompone, ¿no? Se llena de tristeza. Es como que le ves la cara a ese horrible enemigo que es la muerte. Te llega como un peso encima, como un palo que es duro de recibir. Entonces, ¿qué conclusión queremos sacar de esta escena? Hemos de reconocer la crueldad de la muerte, pero sobre todo lo más importante, que creo que en lo que deberíamos pensar es si nosotros estamos preparados para la muerte. ¿Cuál es tu relación con la muerte? ¿Cómo te sientes cuando se habla de la muerte? ¿Cómo afrontas tú la muerte? ¿Con tristeza? ¿Con desconsuelo? Evidentemente hay una tristeza que no se puede evitar, y creo que no estamos llamados a ser insensibles. Hemos de llorar cuando tenemos que llorar. Es algo natural en el hombre. Es más, diría yo que no hablaría en nuestro favor si, muriéndose alguien querido, no sintiésemos nada, ¿no? Algo hemos de sentir, y es lógico que lloremos un poco por la muerte de alguien querido. Es natural, hay espacio para eso, y es lógico. ¿Qué vamos a decir si el Señor Jesucristo lloró? El Señor Jesucristo lloró por la pérdida, ¿no?, de alguien querido. Entonces, nosotros podemos llorar también. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un luto de esas características, temporal, momentáneo, cuando estamos con el Señor, comparado con un desconsuelo total y absoluto, ¿no? Entonces, es importante que tú te preguntes cómo afrontas tú la muerte, tanto tu muerte propia como la muerte de aquellos que te rodean. ¿Estás preparado para morir? De esto no se va a escuchar ahí fuera en la calle, ¿no? Nadie te va a preguntar esto ahí fuera, porque no es algo que interese, de lo que interese hablar. La gente esquiva el tema de la muerte. Pero es de sabios preocuparse por la muerte y por el alma de uno mismo. La gran noticia de la Biblia es que podemos afrontar la muerte con certeza, con seguridad de nuestro destino eterno. Esto es algo increíble, porque ninguna otra religión lo hace. Solo Cristo te asegura la vida eterna hoy, y puedes morirte tranquilo y confiado, sabiendo a dónde vas. Y eso lo tenemos que decir muy alto y muy claro para que todo el mundo lo sepa. Solo el Evangelio de Jesucristo garantiza tu destino eterno hoy.
No necesitas que ningún sacerdote te dé seguridad, ni que ningún credo te dé... No tienes por qué vivir en incertidumbre. Puedes vivir con seguridad de que estarás con Dios si eres cristiano. Eso significa haberte arrepentido de tus pecados, haberte convertido, haber nacido de nuevo. Entonces, la tristeza de la muerte. Hoy lo que estamos viendo aquí es una historia muy importante, porque en realidad lo que estamos viendo es la victoria de Dios sobre la muerte, ni más ni menos. Y esto lo vamos ahora a pensar dentro de unos segundos. ¿Qué vemos más aquí? El poder de la oración. El poder de la oración. Pedro realizó esta señal a través de la oración. Esto significa que este poder para resucitar no venía de él mismo, no era su poder, era el poder de Dios a través de él, y requirió oración. Porque dice el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo Pedro? Llegó a la sala, estaban las mujeres allí lamentándose, llorando por la muerte de Dorcas. ¿Y qué hizo Pedro? Les dijo, salid por favor. Les dijo que salieran de la sala y se quedó solo con Dorcas. ¿Y qué hizo? Oró con fe y le dijo al Señor que hiciera lo que tuviera que hacer, y esa oración fue contestada por Dios, y dice el texto que Pedro giró los ojos, ¿no? Dice aquí, volviéndose al cuerpo, dice el texto. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Tabita, levántate. Y Tabita se despertó, volvió a la vida por el poder de Dios que la resucitó. Entonces, una vez más vemos la fe, la oración de fe de Pedro en el poder de Dios para resucitar, y el poder de Dios actuando de manera formidable con un milagro, con una señal, para que todos crean que Dios estaba con Pedro y que estos discípulos venían de Dios, porque solamente Dios trae a los muertos a la vida. Solamente Dios tiene el poder para resucitar, el poder de la oración. Es importante para nosotros. Algo que quiero añadir también es que aquí lo que vemos es la señal de un apóstol. Esto que ocurre aquí es una señal de un apóstol. Haceros esta pregunta: ¿por qué no los discípulos que estaban allí hicieron esta señal? ¿Por qué? ¿Por qué no lo intentaron ellos mismos? Pues os voy a decir la respuesta. Porque no eran apóstoles. Hacía falta que algo de este calibre fuese ejecutado por un apóstol. Señales de los apóstoles. Hay un buen libro que deberíamos tener allí, que nos habla de esto. En pocas palabras, esto es evidente, ¿no? Porque si no, ¿para qué llaman a Pedro? Porque hacía falta que alguien como Pedro pudiera hacer este milagro. El patrón que vemos en la iglesia primitiva es que ese poder para hacer señales fue otorgado por el Señor Jesucristo a sus apóstoles en primer lugar.
¿vale? También es verdad que en algún momento posterior se ven manifestaciones de poder, pero la fuente de eso siempre han sido los apóstoles. La fuente de poder siempre han sido los apóstoles. Ellos después imponían manos sobre otras personas. Otros discípulos llegan a ser capacitados también para obrar de parte de Dios, pero nada fue hecho al margen del poder apostólico delegado por Dios exclusivamente a los apóstoles. Dicho sea de paso, no confiéis en ningún apóstol de hoy, ¿vale? Cuando alguien os diga el apóstol tal, pues no es apóstol. Los apóstoles son los de la Biblia, ¿vale? Esto es importante en el contexto en el que vivimos, porque muchos hermanos creen que hay apóstoles cuando no deberían creerlo, ¿no? Si es así, pues dile, pues resucita a un muerto, venga. Entonces, sé que hay personas que lo hacen con buena fe, otros lo hacen para aprovechamiento, hay de todo. Creo que lo bueno es tratar de ver el patrón bíblico, y los apóstoles son los de la Biblia, son los que hacen milagros indubitables. No tienen que probar 2 veces para acertar. A la primera resucitan, a la primera curan, porque Dios está con ellos. Estos son los buenos milagros. Entonces, quise mencionar esto de la señal del apóstol Pedro, y quiero ir terminando diciendo 2 cosas más. He mencionado que lo que estamos viendo aquí en esta historia no es solamente una sanación, y además no es solamente una demostración del poder de Dios para respaldar y acreditar el mensaje de los apóstoles y de los discípulos. No es solamente un acto poderoso, una señal para que la gente crea. Es algo más todavía, y es lo siguiente: es un anticipo de un nuevo orden mundial. Lo que estamos viendo aquí es un adelanto, un atisbo de un nuevo orden mundial. Por cierto, cuando os envíen mensajes de que el nuevo orden mundial, no os asustéis, porque eso es el viejo orden mundial, el de Satanás, el de la oscuridad, el del pecado. No hay nada no hay ningún orden nuevo mundial que se vaya a inventar, hermanos. Toda cosa mala ya se ha inventado, simplemente cambia de forma y cambia de contenido, pero no es nada nuevo. Satanás y su maldad, desde el principio hasta hoy, ha operado y se ha manifestado de diferentes formas, y eso que le llaman el nuevo orden mundial, como si fuese una nueva trama, no es tal cosa, no es nuevo, porque la maldad siempre ha estado ahí, simplemente se organiza de una forma diferente. Lo que sí es un verdadero orden mundial es lo que vemos aquí. El nuevo orden mundial es el que Dios va a establecer. Una nueva Jerusalén, una nueva creación, donde ya no hay pecado ni hay muerte. Entonces, esta escena es un pequeño anticipo de ese nuevo mundo. ¿Por qué? Porque es una victoria
sobre la muerte. ¿Veis? ¿Qué es lo que ha reinado hasta ahora? ¿Quién tiene el reino de este mundo? Satanás, la muerte. ¿Y qué pasa aquí? Aquí viene Dios y a esa muerte, ¿qué hace con ella? La vence. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está levantando a una persona de los muertos. Está diciendo, esta muerte ya no tiene poder. Porque Dios levanta a los muertos. Este es un verdadero sistema nuevo, ¿veis? Esto es lo que los teólogos llaman el reino de Dios inaugurado. Es cuando el nuevo reino de Dios, el reino de Cristo, donde no hay pecado, donde no hay maldad, se empieza a ver en pequeñas muestras, ¿no? Cuando los muertos son resucitados, cuando los enfermos son sanados, lo que estamos viendo es ese reino de Dios que se ha acercado. Es el principio de la nueva era. Es el principio de un nuevo amanecer. Esto es un nuevo orden mundial, de verdad. Un nuevo orden con el Rey Jesús, donde no habrá muerte, donde no habrá lloro, donde no habrá sufrimiento. Y lo que vemos aquí, que pudiera parecer simplemente un milagro más, tiene un significado escatológico. Tiene un significado que nos habla de lo que está por venir. Y nos debería dar esperanza. Lo que estamos viendo son pequeños adelantos de lo que va a ser el reino de los cielos. ¿Veis? Qué importante es entender estos hechos a la luz de la gran historia del mundo, ¿no? Acabaré diciendo esto. La fe viene por el oír, pero el ver también nos acerca al Señor. Dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Este milagro, esta señal, esta resurrección fue notoria en toda Jope. O sea, la gente del pueblo, la gente de la ciudad habló de esto, se maravilló. Y muchos creyeron en el Señor. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues yo haría una aplicación. Y es que lo que Dios hace en tu vida, tú deberías observarlo y debería ser algo que te acercase a Él. ¿Qué quiero decir con esto? Como he dicho antes, la fe es por el oír la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos habla de Jesucristo como Salvador. Es la que nos anuncia el Evangelio para que lo entendamos y respondamos. Nos habla de nuestro pecado, nos habla de que la única manera de ser salvos es arrepintiéndonos y confiando en Cristo. No obstante, las cosas que suceden en nuestra vida, pienso que hasta cierto punto nos pueden acercar a Dios. ¿O acaso no vemos cómo Dios obra en nuestra vida para bien? Y no vemos con bastante claridad de que cuando queremos hacer su voluntad, pues hay consecuencias positivas para nuestra vida, ¿no? ¿O no?
cuando no seguimos sus pasos, Él nos disciplina o nos castiga y lo observamos, ¿no? ¿Y eso qué hace? Nos hace volver al redil. Pues de la misma manera, si nosotros estamos observando, ya sea en nuestra vida o en la vida de los que están cerca de nosotros, que Dios está trayendo beneficio cuando se intenta seguirle, pues ¿no sería eso un argumento para seguirle tú también? Yo pienso que sí. Si yo veo a mi esposa que es creyente y veo cómo el Señor la está bendiciendo, pues no es que quiera ser egoísta, pero si yo soy un no creyente, debería pensar y digo, jolín, es que Dios bendice las vidas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Debería, aunque fuera por egoísmo, ¿me entendéis? Yo quiero esa vida también, de bendición, aunque no todo sea de color de rosa, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en esta historia no solo el escuchar, sino el ver las obras de Dios, el visualizar las obras de Dios, tienen una influencia en nosotros para acercarnos a Él. Y quizá nosotros no vamos a visualizar una resurrección para que Dios nos acerque a Él, pero sí que vamos a poder ver otras cosas que Dios hace a nuestro alrededor y deberíamos considerarlas para acercarnos a Él. Hermanos, hemos acabado. A las personas buenas le pasan cosas malas. Así es la realidad. Imitemos la fe de los discípulos que llamaron a Pedro cuando todo parecía perdido. ¿Cómo afrontas la muerte? Recordemos el poder de la oración. Entendamos las señales de los apóstoles, por qué lo hicieron, por qué Dios obró a través de ellos. Estemos gozosos de que hay un nuevo orden mundial que se consumará cuando el Señor Jesucristo regrese. Hoy hemos visto simplemente unos anticipos de esa nueva realidad. Y si bien la fe es por el oír, observemos lo que Dios hace a nuestro alrededor. Amén.